Bienvenidos a No es Vegana. Hoy vamos a cocinar un cheesecake con manzana aprovechando que está de temporada. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Toma captura de pantalla. Vamos a comenzar por preparar la base de nuestro pie y el primer paso es integrar la margarina con el azúcar. Después vamos a integrar el aceite de coco y ya cuando tengamos nuestra mezcla, por último vamos a agregar la harina y la vainilla. Ahora vas a refrigerar la masa, puedes hacerlo en una bolsa de plástico o también utilizar un recipiente. Déjala enfriar por al menos 4 horas. Ahora vamos a preparar nuestro molde previamente engrasado. Saca tu masa de refrigerador. Como va a quedar un poco dura, puedes también cortarla a pedacitos para que te sea más fácil retirarla del recipiente. Ahora vamos a extenderla por todo el molde y por último vas a hacer unos pequeños hoyitos con un tenedor para que evites que cuando se esté horneando se infle. Y vamos a cocinarla a 180 grados por unos 20 minutos o hasta que notes que esté doradita. Ahora vamos a preparar el relleno tipo cheesecake. Este lo puedes hacer en licuadora o también usar un procesador de alimentos. Ahora vas a cocinar esto a fuego bajo y procura estar removiendo constantemente porque debido a la fécula de maíz se te puede pegar o se pueden formar grumos. Y ahora vamos a caramelizar las manzanas. Vamos a cocinarlas a fuego bajo con margarina o si tienes alguna versión de mantequilla vegana. Y vas a agregar el azúcar y un poco de canela. Y esto lo vas a cocinar hasta que esté formado perfectamente el caramelo. Yo te sugiero que estés removiendo y checando constantemente y lo mantengas a fuego bajo porque el azúcar se puede quemar muy rápido. Y ahora vamos a formar nuestro cheesecake. Sobre la base ya cocinada vas a vertir la mezcla de tofu y esto lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después vas a refrigerarlo por 2 horas para que tenga una consistencia más firme, muy parecida al queso. Y ya por último vamos a decorar con una capa de manzanas caramelizadas. Y listo, puedes disfrutar de este delicioso cheesecake de temporada. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al video, compartiendo o activando la campanita, para que puedas seguir recibiendo recetas como esta. Te espero en el siguiente video. Adiós.